y que ya fue considerado auténtico por la Universidad de Harvard, ha despertado muchísimo interés porque en él hay vestigios de que Jesucristo en realidad sí tuvo una esposa. Y para hablarnos de este polémico tema y saber si esta mujer en realidad era María Magdalena, hoy nos acompañan la angelóloga Ariadna Tapia, la astróloga Padme Castellanos, el periodista e investigador Daniel Muñoz y Luis Cortés, investigador paranormal, el cazador de enigmas. Bienvenidos a los cuatro. Vaya temita que tenemos hoy en la mesa. Sí, es un tema de esos que da mucho que hablar, sobre todo por ese tema del descubrimiento, pero más que el descubrimiento, la validación por parte de Harvard, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Columbia de este papiro, que Karen King, que es una reconocida estudiosa de todo esto y que ya la conocí afortunadamente en el año 2000 en una ostensión de la Sábana Santa, ella afirmaba tener pruebas de que había tenido esposa. Hoy las pruebas salen a la luz y ya sabemos, el papiro dice que Jesucristo tenía una esposa, pero ¿de dónde se saca el tema de que es María Magdalena? Es que esto, y aquí con los chicos podemos hablar, pero ya la historia nos enseña que en los evangelios apócrifos, que fueron ocultados, no ocultados, la palabra apócrifo significa escondido, pero fueron realmente censurados por la Iglesia Católica porque hablaban claramente de eso. Este es el papiro, lo que estamos viendo es el papiro que habla y dice literalmente: ella es mi esposa y puede ser una de mis discípulos. Y en otros libros apócrifos también se dice que es precisamente María Magdalena, la esposa de Jesús, de que incluso Pedro, el apóstol Pedro, se ponía celoso de ella porque Jesús la besaba en la boca. No, claro, como ellos. Le transmitía varios. Sin embargo, yo quiero decir una cosa, dentro de toda esta gama tan interesante de descubrimientos que se han hecho en relación a este tema, María Magdalena en su evangelio jamás menciona ser la esposa de Jesús, y en el papiro tampoco dice el nombre de María Magdalena, solo dice mi mujer. Viene precisamente todo esto. Simplemente tú estamos hablando que puede ser una conjetura, que puede ser una en el cual, por ejemplo, yo sí te quiero decir que en esta parte precisamente habla de que Pedro se ponía celoso, porque recordemos que en esta parte ellos eran exageradamente una religión muy machista, en el cual a la mujer no se le permitía incluso estar bajo el velo. Yo desde mi parte como astróloga, que María es una parte en la cual Magdalena es una parte muy fuerte, en realidad ella tuvo muchísimos avances para esa época. Una fue empezar a ser la discípula del Maestro Jesús, para que con ello fuera una de las cuales se considerara como la elegida. El beso, mi querido Dani, únicamente quiere decir, como hoy por hoy los rusos y todos los que somos muy apapachones, únicamente poderse saludar en el beso, pero no menciona que sea Magdalena. Hay un punto que es muy importante. Lo que tú dices es cierto, pero también debes considerar que hay más evangelios y dice claramente que era la esposa, que era María Magdalena, que estaba con ella, que tuvo una hija, y no solamente eso, sino que además hay muchos otros vestigios que tendríamos que viajar, y ahí es donde a mí me toca haber estado allí de decirlo. Y hay más cosas con la Lo primero es que todo esto empieza a crecer en el Concilio I de Nicea, en el año 325 después de Cristo, en donde vamos a ver cómo estos sacerdotes, estos obispos que están reunidos, empiezan a pelear y a debatir en el celibato. Gracias a todo esto es que empieza a hacerse toda la ámpula de qué es lo que sucede con Jesús, cuál fue la enseñanza. Y aquí es en donde viene la ruptura de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque como no se ponían de acuerdo, aquí Constantino el Grande, el emperador Constantino I el Grande, fue quien dijo en una cita realmente importante, en un axioma, que Jesús era consustancial al Padre. Ok, pero estamos en Cristo era judío. Dice que la iglesia se estaba dividiendo. La iglesia ni siquiera existía. La iglesia no existía. Teníamos cristianismo primitivo por un lado, que se basan en los libros que ellos mismos escribieron. Pero Jesús era judío. Aquí es donde se van a... En los judíos se casan, y desde la parte de vista astrológica y filosófica, a esa edad Jesús ya tenía que haber estado casado. Por supuesto, pero en ningún momento jamás menciona que fuera María Magdalena. Y vamos a aclarar algo bien importante. Yo solamente les quiero decir, todo el mundo dice que María Magdalena, ¿en qué momento? Solamente ahí sí hay que citar, hacer cuestiones de citas bíblicas, porque hay tres Marías, en las cuales
solamente el uno que las empieza a unir solamente es este Papa Gregorio I, en el cual empieza a tomar cosas de la primera María, cosas de la otra María y cosas de la otra María. Varias Marías en una sola, Daniel. Así es. Pero a ver, yo tengo una pregunta. Estamos hablando del Papa Gregorio I. ¿En qué año? Fueron 300 años después de lo que fue. ¿En qué año? Ok, 325 después de Cristo. Daniel, no, pero tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Toda la gente. ¿Cuál es tu pregunta? ahorita vamos con lo de las De Marías. acuerdo a todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han podido enseñar con los papiros, vámonos de la autenticidad del papiro. Vamos a ver que Jesús tuvo muchos enemigos, en el cual en un papiro simple y sencillamente pudieron haber puesto algo para difamar. ¿Cómo podemos considerarlo cierto? Ahora, es que aquí hay una situación muy importante. Yo te preguntaba los años, Daniel, porque ¿cuál es tu ¿cuándo es el postura? último? ¿Cuál es tu postura? Mi ¿Estás postura, degradando a Jesús como un simple ser humano que fue tentado por la ¿Estás carne casado y se o no dejó, estás casado? y se dejó llevar por ¿Estás casado o no estás tentación? casado? Eso fue Ariadna, simplemente. ¿estás casado o no estás casado? A ver, David, Ariadna, Es mi hijo, desde el punto de vista de que un hombre casado dejaría de ser una divinidad. Mira, yo sí Permítame tantito hablar con Ariadna Tapia. Voy a contestar. Desde mi punto muy personal de vista, se ha puesto demasiada atención y mucho énfasis en si Jesús estaba casado o no estaba casado, como si eso fuera lo más trascendente. Ajá. Cuando realmente lo más trascendente es su enseñanza, y la enseñanza que María Magdalena, déjenme decirles, ¿Cuál fue? da en su evangelio tan increíble manera. Estamos hablando de un evangelio. El evangelio de María Magdalena, claro, efectivamente, claro, muy bien. donde ella da fe de una enseñanza que ni siquiera los apóstoles sabían o conocían del Maestro Jesús, una manera de dirigirse, de hablar acerca de cómo todos nosotros podemos encontrar la sabiduría interna, nuestra poder evolucionar. Sí, eso es lo más, definitivamente lo más relevante. Ahora, Pedro le dice, nosotros sabemos que tú, entre todas las mujeres, fuiste la más amada por nuestro Maestro. Entonces, háblanos tú de lo que el Maestro te dijo. María Magdalena tiene visiones en donde ve precisamente a Jesús después de la muerte, evidentemente. ¿Estás de acuerdo que no le aceptaron después lo que ella dijo? No, pero En esos mismos porque no aceptaban que una mujer... Permíteme. Hay una pregunta por ahí pendiente. Hablábamos del año, hablábamos del casados. ¿Por qué? Uno, no estamos degradando a nadie. Dos, en el año 325, después en el año 388, y después en otros... No es una divinidad. No, es que se descubrieron otros apócrifos. Eso es tu No cambies la pregunta. Espérame, Luis. Después, ¿cuándo estábamos? Claro que cuando estamos hablando de que se descubren unos determinados rollos, en 1945 en la Hammadi 20 rollos, y después en el Mar Muerto en 1945 200 rollos, y después todavía más se han descubierto otros, no tiene que ver ni con Trento, ni con Nicea, ni con... Entonces quieres decir que vamos a encontrar, que se pueden encontrar mucho más documentos que hablan más acerca de la esposa de Jesús. Documentos que acabamos de Pero que presentar. nadie dice que sea María Magdalena. O sea, mi postura es, creo que por tener relaciones no vamos a estar degradando. Yo nada más déjame hacer esta connotación, porque no se dice en ningún momento. Mira, pero son apócrifos y finalmente lo pero ¿qué menciona significa Felipe. apócrifo? O sea que no está. Pero En esta parte vamos a decir. Vamos a escuchar a Daphne. Te voy a decir algo. O sea, yo también estoy de acuerdo en que nadie está degradando nada. Finalmente, un judío en el cual solamente lo empiezan a hacer esta imagen, que si es un Maestro Jesús, que si es un avatar, que todos estamos de acuerdo, pero que solamente la religión católica es quien lo toma como el unigénito. Pero por supuesto que si nos vamos a otro tipo de filosofías, como la oriental, únicamente te va a decir que él fue un profeta, como muchísimos vienen. Entonces, estamos de acuerdo en que se pudo haber casado, pero en ningún momento se menciona, y en eso sí comparto la misma idea con Ariadna, en que no se puede decir que fue María Magdalena, porque así de sencillo, lo que estamos hablando es que Magdalena es un personaje muy importante dentro de la parte de lo que es nosotras como mujeres, y que empezó a ser una de las mejores discípulas, pero que no se puede decir por eso. Pero no fue la elegida, estamos de acuerdo que fue la elegida. Pero no por ser la elegida,
vamos a considerar que en ese momento es la esposa. A ver, para los cuatro, mira, para los cuatro, ahí va la pregunta para que lo evaluemos. A ver, permíteme, Dani, permíteme. Estábamos hablando de que María Magdalena fue la elegida. No se habla específicamente que ella era la esposa, pero, permítanme darles algunos datos para que ustedes los debatan. ¿Por qué María Magdalena fue la única que estaba presente durante la crucifixión y no los 12 apóstoles? ¿Y por qué? Todavía no termino la pregunta. Ahorita me van a decir ustedes, ¿por qué fue al momento de cuando se habla de la resurrección de Jesucristo, fue a ella a la que se presentó? ¿No había cierto favoritismo en vez de hacer a los... Es que tiene una esposa. Claro, pero las bodas de Caná. Ella fue la responsable, ella fue la discípula la que definitivamente ahí se habla de las bodas de Caná, pero no la esposa. Exacto. Donde tuvo la oportunidad ella de exponerse como su esposa, porque como bien lo dices, fueron todas estos momentos tan importantes que estuvo junto al Maestro Jesús. Y no lo dice en su evangelio, no dice yo, la esposa de Jesús, pero si lo recibí este mensaje. ¿Qué diferencia? A ver, entonces, ¿qué es el evangelio de María Magdalena? Lo conozco, lo dice y dice mi esposa del archivo secreto, Luis. Sí, estuviste en el archivo secreto Vaticano. Hay evangelios que ni siquiera son conocidos. Entonces, a ver, pero entonces vienen mentiras. A ver, entonces la nueva pregunta surge así. La nueva pregunta surge así. ¿Por qué Pedro dice, sí, María Magdalena es la esposa de Jesucristo? ¿Por qué María Magdalena? Entonces, nunca dice, yo soy la esposa de Jesucristo. No, lo dicen los libros sagrados. Los libros canónicos no lo dicen porque ya fueron elegidos. No son papiros, son libros completos. A ver, habla de que ya había libros en esa época. Claro, los papiros son rollos, son libros. Eso es perdernos en detalles absurdos. El hecho es que el evangelio... Vamos por partes. Daniel, Nicodemo lo dice, si él acompaña Daniel, permíteme tantito, permíteme Hay tres evangelios de María Magdalena. Permítame, Danielito. ¿Me lo puedes mostrar a todos? Haces el papel de la enfermera. Permíteme un segundito, miren nada más que bueno que se está poniendo. Solo uno entró al archivo secreto. El 80%, si tú, y el 80% de los mexicanos, el 88% de los mexicanos somos católicos. ¿Nos estás diciendo ignorantes? No, de ninguna manera. Porque tú no entraste y lo obliste. Luis, tú no es un problema para mí. Daniel, yo soy... A ver, los dos caballeros, si no, no vamos a llegar a ninguna media aquí. La pregunta desde un principio se hizo, y también para nuestro público, ¿por qué se consideraba la esposa de Jesús, María Magdalena, gracias a ese documento que se había encontrado? La pregunta sigue en el aire. Usted, desde luego que está en casita, tiene la última palabra. Ya se pusieron los hechos, los expertos expusieron su punto de vista, como vieron, muy encontrados, muy caliente se puso la situación, pero desde luego fue simplemente para que usted estuviera informado. Muchísimas gracias a mis cuatro ponentes. Los cuatro tienen un gran nivel de conocimiento y tampoco tienen por qué estar de acuerdo entre ustedes. Es perfecto, muy válido, pero la última palabra la tiene usted en casita. Bueno, vámonos allá con Martita. ¿Tú qué opinas, Martita?